Hey, buenos días compañeros, mi nombre es Anderson Damián Encalada Parapi y estoy en la carrera de Ciencias Experimentales en la Universidad Amazónica de Iquiam. Bueno, en el video de hoy vamos a tratar el tema 7. Como ya, como ya hubiésemos visto, ya tenemos 3 videos acerca de probabilidad y estadística y este sería el cuarto. En este tema nosotros vamos a ver sobre la distribución normal y sus propiedades, también la aproximación de la distribución normal y binomial. Bueno, sin nada más que decir, continuemos con el video. Bueno compañeros, empezamos con la presentación. Continuamos. Bueno, el tema 7, lo que trataremos en este video son la distribución normal y sus propiedades. También la aproximación de la distribución normal y binomial. Bueno, a continuación acompáñenos a revisar los temas. Bueno, aquí nos dice que una distribución normal es una gráfica en forma de curva, ¿verdad? Bueno, nosotros entendemos que la distribución normal se puede dar tiene una forma de campana, mejor dicho. ¿Qué es esta, verdad? ¿Y esto qué significa? Que nosotros podemos analizar la temperatura tomada todos los días durante un año. Y también podemos analizar muchos más datos, qué sé yo, como las ventas de algún negocio, asimismo en un año, las que son tomadas a lo largo del tiempo. Bueno, como ya lo dijimos aquí, vamos a aprender a identificar la media y la moda de este histograma, de que ya lo analizamos hace rato, ¿verdad? Y bueno, continuemos aquí, permítanme borrar. Y bueno, cuando ya tenemos esta gráfica, nosotros debemos identificar el medio, ya que el medio de nuestro histograma encontraremos la media, ¿verdad? Y nosotros que entendíamos por la media, que es el promedio, ¿verdad? Entonces, contemos cuántos valores hay aquí. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces, el valor central va a ser la media también, ¿verdad? Entonces sería este valor, será representado como la media, o como bien lo conocemos como mu, ¿verdad? Entonces, déjenme tratar, perdón, no está tan recta, pero bueno, entendemos que esta es la media aritmética, ¿verdad? Entonces, sabemos que la moda es el valor que más se repite dentro de la función, ¿verdad? Entonces, hacer este 20, la cantidad de datos, si observamos aquí, perdón, la cantidad de los días, y esto es la temperatura en el eje X y el eje Y, ¿verdad? Entonces, entendemos que 20 grados centígrados se dio durante varios días, que si ya podemos decir aquí en todo el año, que si yo, unos 100 días. Es decir, que que en 100 días hubo 20 grados supongamos que se tomaba la temperatura a las 12 del día, entonces nos demuestra lo siguiente. Y bueno, entonces esta también sería la moda, como ya lo dijimos.
Como ya lo dijimos también, podemos analizar que la figura tiene una forma de una campana, ¿verdad? Y esto es muy característico para la distribución normal, que fue la que descubrió Gauss. Y vamos a ver más adelante la fórmula que hizo este genio matemático. También podemos darnos cuenta en esta figura que es simétrica. ¿Qué quiere decir esto? Como ya hemos visto en los anteriores temas también, que la parte de acá, ¿verdad? Permítanme decirles, la parte de acá es exactamente la misma parte de la derecha que la parte de la izquierda. Entendemos perfectamente. Y que estas presentan una simetría con respecto a la media. Es decir, que si partimos la media, si la graficamos, va a ser lo mismo con respecto a la media, es decir, a la parte derecha y a la parte izquierda. Y esto nos quiere decir este ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces sigamos con la distribución normal. Entonces continuamos con los gráficos. Bueno, aquí tenemos de la distribución normal, ¿verdad? Entonces, nos dice que la campana puede variar su figura debido a que la variación estándar es muy pequeña. Es decir, ¿qué nos quiere decir esto? Mm, que la distribución normal va a depender bastante de la desviación estándar, ¿verdad? Por ejemplo, supongamos que pusimos un ejemplo bastante claro en el anterior, ¿no? De los años, de la temperatura, que es un valor exacto. Pero ahora, ¿qué tendríamos que hacer con valores decimales? No sé si se acuerdan en el video anterior con el ejemplo de las vacas, que eran un peso diferente, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos con varios decimales, el valor va a ser muy pequeño. Es decir, se, la distribución normal se acortará. Es decir, si la campana será más larga, ¿verdad? Y esto nos quiere decir que va a depender mucho de la desviación estándar. Y también cuando los valores en cambio son muy grandes, el- en la gráfica de la distribución normal se ampliará. Es decir, será como esta, ¿verdad? Será más ancha. Si los valores son demasiado pequeños, será larga y para arriba. Y si son los valores grandes, será grande, ¿no? Entonces, con con esta ecuación o con esto lo que queremos decir es que la distribución normal va a depender bastante de esto. A ver, quiero que me digan qué son estos valores. Entonces, esto nos dice que va a depender bastante de la desviación estándar. La desviación estándar y nuestra media aritmética. ¿Por qué? Porque como ya lo dijimos, la media aritmética va a ser lo que parta la figura, va a depender demasiado de esta, y si es pequeña o grande de la desviación estándar. Entonces, continuamos. Bueno, aquí tenemos las características de la distribución normal, ¿verdad? Bueno, para entender claramente lo que queremos hacer, vamos a explicar este tema. Bueno, bueno, aquí tenemos una función. ¿Y qué queremos sacar con esta función? Mira, si tomamos un punto aquí, por ejemplo, tomamos el punto 1,2, o que si yo tomamos este punto de aquí, sería el punto 3,2, o el punto de acá, que si yo, sería el punto 5,2. Y bueno, tenemos una función bastante sencilla de interpretar, ¿verdad?
ya que podemos explicar esta función como y es igual a 2, o también algo muy atractivo a la vista, más llamativo, que es la función de x es igual a 2. Bueno, en el otro ejemplo aquí estamos ya un poco más complicado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tomamos este punto de acá y este punto de acá en y, nos va a dar que 2 es igual a 2. Y si tomamos este punto de acá, bueno, aquí está el 4, pero nos vamos a dar en cuenta que 4 es igual a 4. Es decir, que siempre van a salir los números iguales en el punto de coordenadas de cualquier punto de la recta, ¿verdad? Y esta función nos daría igual a que y es igual a x. Que la función de x es igual a x, ¿verdad? Sería bastante sencillo. Y también pueden existir ecuaciones mucho más complejas, como sería la función de x es igual a x al cuadrado. Esta ya sería una función cuadrática. También podríamos poner x al cubo más 1. Bueno, estas serían funciones mucho más complejas, ¿verdad? Y bueno, ustedes, ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver con la distribución normal? Y bueno, vamos a analizarlo en la siguiente. Bueno, aquí tenemos las características de una distribución normal, ¿verdad? Bueno, aquí analizamos la siguiente ecuación que creó Gauss, como ya lo dijimos, que era el genio matemático y todos habíamos escuchado hablar de Gauss, que nos dice que y es igual a la función de x y que es igual a 1 multiplicado por el valor de Euler sobre la raíz cuadrada de 2pi y por la desviación estándar, ¿verdad? Esta es la ecuación. Nosotros decimos, wow, qué ecuación tan completa, y con esto vamos a analizar la, la desviación, perdón, la distribución normal. Entonces, ¿cuáles son las características que tiene esta? Primero, nos dice, aquí tenemos las características. Toma mucho en cuenta, como ya dijimos, la media y la desviación estándar, que ya lo analizamos anteriormente, que depende demasiado de la media y de la desviación estándar. También que el área bajo la curva es 1. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir con esto de que el área debajo de la curva es 1? Analicemos eso. Bueno, decimos que el área bajo la curva es 1, ¿verdad? Como ya podemos analizar aquí, si nos piden sacar el área bajo la curva de esta función, nos va a salir el área de un cuadrado que va a ser 2 por 2 y el área será 4. Con estos ejemplos en las funciones vamos a basarnos bastante en áreas, ¿verdad? Entonces, así mismo la veríamos acá, el área de esta parte, y lo entendemos perfectamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto del el área respecto a la curva es 1? Bueno, lo entendemos de la siguiente manera. Bueno, aquí nos dice que la suma de las probabilidades de todos los eventos posibles siempre va a ser 1. ¿Se acuerdan de la clase anterior que nos daba eso? Entonces, esto nos quiere decir que el área de aquí nos va a dar a 1, ¿verdad? Todo esta área, todo esto. Y también, bueno, esto lo podríamos explicar mejor
mediante GeoGebra, en aplicaciones donde lo podemos ver y expresar de la mejor manera. También con una tabla X, esa sería la forma más fácil de hallar esta cosa, ¿verdad? Entonces, analizamos la tercera característica, que es simétrica respecto al centro. Bueno, esto lo analizaremos como un ejemplo, ¿verdad? Supongamos que aquí no está nuestra media, sino analicemos un ejemplo, pongamos que de la temperatura que vimos anteriormente, ¿verdad? Supongamos que aquí están los 20 grados centígrados. Perdón, 20 grados, ¿verdad? Eh, entonces, ¿qué nos quiere decir que es simétrica? Bueno, nosotros trataremos de, qué sé yo, encontrarlo en los 30 grados, que estaría más o menos por aquí, para ver el área, ¿verdad? Y sería más o menos por aquí. Bueno, con esto entendemos que debemos buscar esta área. Bueno, la pregunta sería, eh, ¿en qué días o cuál es el porcentaje de los días? ¿Cuántos días hubo que con una temperatura entre los 20 y los 30 grados? Entonces, ¿cómo sacaríamos el área de aquí? Y vemos que ya no es tan fácil, que ya no es un cuadrado, que ya no es un triángulo, ¿verdad? Em, Entonces, ¿cómo sacaríamos esta área? Bueno, aquí lo podemos hacer, ya dijimos, mediante aplicaciones como GeoGebra, PodMath, otras. Y bueno, entonces con esto, nosotros vamos a suponer que esta área es de 0,20, ¿verdad? Supongamos. Es decir, es un 20%. Y entendemos también que si queremos encontrar también el área en 10 grados, también será un 0,20 o el 20%. ¿Y esto por qué? Porque es simétrica. Es simétrica respecto al centro o respecto a su medio, ¿verdad? Entonces tenemos entendido que es lo mismo. Bueno, entonces analicemos el siguiente punto que dice 50 los valores a cada lado de la media. Bueno, esta se supone que es nuestra media, ¿verdad? Y como nosotros ya tenemos el 20% de los datos a este lado y también los mismos 20% de datos a este otro lado, es sencillo, nos faltarían el 30% restante acá y este otro 30% restante acá. Y nos daría el resultado del 50% a cada lado de la media. Y como última característica de la distribución normal, tiene una asíntota en y es igual a 0. Si recuerdan que la asíntota es de que el valor jamás se va a acercar al 0, bueno, y esos valores. Entonces, estas serían las características también de las propiedades. Listo. Bueno, continuamos compañeros con la exposición y lo que nos sigue es la aproximación de la distribución normal y binomial. Bueno, a continuación vamos a ver cuál es la diferencia entre estas dos.
ya que podemos decir que la normal, como ya la sacamos, es con valores más extendidos, ¿verdad? Y que la binomial es con una probabilidad discreta, es decir, con valores cerrados. Esa sería la explicación más fácil que podría darles. Y bueno, vamos a analizar esto con el siguiente ejemplo. Bueno, nos dice que hay un deportista y que este a su vez quiere saber qué posibilidades tiene para clasificarse a las Olimpiadas. Ha llevado entrenando bastante tiempo, entonces él sabe que la marca olímpica que hay que conseguir es de un mínimo de 8 metros con 30 centímetros, ¿verdad? Pero él tiene un salto promedio de 8 metros y una desviación típica de unos 20 centímetros. Es decir, que él varía bastante en los saltos que él hace. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿qué probabilidad hay de que este hombre clasifique a la primera, como a la primera? Es decir, que en el primer salto logre pasar los 8 metros con 30. Y también nos dice qué va a pasar si no lo logra la primera, si en los otros 9 intentos lo lograría. Y bueno, como sabemos, este hombre va a tener 10 oportunidades. Bueno, aquí les explico una cosa. En la distribución normal, vamos a analizar cómo es de que él a la primera va a tener un cierto porcentaje. Y es lo que haríamos cuenta de una distribución normal. Y lo que pasaría en los otros 9 intentos, vamos a sacarlo como una distribución binomial. A continuación, resolvamos entonces el planteamiento. Bueno, entonces, ¿cómo saber cuándo utilizar la distribución normal y binomial? Bueno, entonces, aquí, permítame. Entonces, aquí nosotros lo que hacemos es creamos una distribución normal, la cual sería n es igual a los 8 metros y el otro punto que sería 0,20, ¿verdad? Entonces, entendemos que 8,30 es la marca mínima, ¿verdad? Que se tendría que superar. Lo que vamos a hacer entonces es ver qué probabilidades hay de que él supere la primera, la marca de las Olimpiadas. Que ya como ya lo dijimos, tendríamos el valor de la media, que sería 8 metros, y nuestra desviación estándar, que sería 20 centímetros, 0,20. Bueno, en el paso 1, entonces, vamos a crear una variable x, que esta variable x va a ser la distancia alcanzada en un salto. Y como ya lo dijimos, con media igual a 8 metros, y su desviación típica sería de 0,20 centímetros. Vamos a hacer esto. Y después vamos a hallar la probabilidad que supere en el paso 2, ¿verdad? Hallamos la probabilidad que supere en 8,30 en un solo salto. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que P, bueno, expresemos esta ecuación, que sería que P es igual a que X sea mayor a 8,30, ¿verdad? Porque nuestra distribución normal nos está diciendo que cuál es la distancia alcanzada en un salto y la probabilidad de que supere el 8,30 en un solo salto. Entonces, que entendemos que X tiene que ser mayor a 8,30, ¿verdad? Y esto sería lo que vamos a sacar.
Bueno, entonces a raíz de esto ya tenemos nuestras coordenadas, que son estas, y también ya tendríamos el valor de P. Ah, que por cierto, X tendría que ser mayor o igual a 8,30, ya que esa es la marca, ¿verdad? Entonces, aplicando nuestra formulita, nos daría que X menos la media y sobre nuestra desviación estándar sea mayor o igual a 8,30 menos los 8, ¿verdad? Y sobre 0,2, que es nuestra desviación. No sé si me entendieron en esta parte. Como bien ya dijimos, en esta partecita de aquí, Z, nos quiere decir que hay que restar a X menos la media y esto a su vez lo dividimos por la desviación estándar, ¿verdad? Esto nos daría igual a Z. Entonces, una vez que tenemos esto, resolvemos la siguiente parte de la ecuación. Bueno, aquí yo ya me adelanté y nos dio un resultado de 1,5, ¿verdad? Y si quieren podemos hacerlo en la calculadora. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Este paso es muy importante ya que vamos a restarle la unidad al valor de nuestras coordenadas P. Esta sería parte de la ecuación, ¿verdad? Y bueno, entonces, una vez que ya tengamos esto, nos va a salir el siguiente resultado, que es 0,0688. Y para sacarlo en probabilidades, lo multiplicaríamos por el 100%, ¿verdad? Dándonos un resultado total de 6,68%. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Esta sería nuestra respuesta a nuestra distribución normal, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir? Que, que el hombre, a la primera oportunidad que tenga, o sea, en un solo salto, va a tener un 6,68% de superar la marca de las Olimpiadas y clasificarse, ¿verdad? Entonces sería nuestro resultado sobre la distribución normal. Por cierto, aquí tenemos también lo que es nuestra tabla X, que se me olvidaba, que bueno, para evitar nosotros de resolver esta ecuación de aquí, únicamente lo que hacemos es buscar la verdad. Y como bien sabíamos que teníamos en el A 0,0 y teníamos que buscar el valor de aquí, nos dio un resultado de 0,9. Y eso le restábamos unidad, era este paso de aquí. Y nos dio eso. Bueno, bueno, y nuestro tercer paso sería que nosotros vamos a crear la variable discreta binomial X, que sería el número de saltos de más de 8,30 de metros, ¿verdad? Como bien ya sabíamos, aquí nosotros lo que haremos es añadirle los saltos. Es decir, ¿qué posibilidades más tenemos con 10 saltos de que él clasifique a las Olimpiadas, ¿verdad? Entonces, nuestra fórmula, nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera. Crearíamos únicamente las coordenadas, que son N y P, que nos da igual. Aquí reemplazamos, que como ya vemos son 10, que es la cantidad de saltos, y P, que vimos en el anterior, que nos salía 0,0668, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que P debe ser X mayor a 0, ya que los saltos van a ser siempre mayor a 0, es decir, no va a lograr a la primera.
Entonces, si x es igual a cero, vamos a resolver esto y restándole la unidad también como el anterior. Entonces, tenemos que restándole la unidad nos va a dar a que los 10 saltos eh, sobre los 0, sobre las veces que tiene que dar, y a su vez multiplicamos el, el 0,0668 y esto lo multiplicamos por el valor que vimos en la tabla X, ¿verdad? Elevada a la 10, ¿verdad? Entonces, la respuesta nos daría lo siguiente, que nuestro conjunto P, que quiere decir que lograr al menos de un salto bueno, aquí las posibilidades suben a los cielos, ¿verdad? Y nos dice que es de igual a 0,4991. Y si lo multiplicamos por el 100%, nos da a casi la mitad de posibilidades de que este hombre clasifique a las Olimpiadas. ¿Qué queremos decir con esto? De que al crear una variable discreta binomial, obtenemos un mayor resultado. Bueno, espero que les haya quedado claro, compañeros. Esta ha sido mi presentación del último tema, del tema 7. Y sin nada más que decir, me despido deseándoles lo mejor. Bye.